Puede que me hayas oído decir muchas veces que preparar un maratón necesita al menos 6 meses de entrenamiento. Y en la mayoría de los casos es cierto. Pero hoy quiero enseñarte algo que también pasa en la vida real, que es preparar un maratón en tan solo 12 semanas sin venderte humo, sin romantizar el sufrimiento y sin hacerte creer que esto es lo ideal para cualquier corredor. Porque no, 12 semanas no suele ser el escenario perfecto para afrontar una prueba tan exigente como es un maratón. Y la diferencia entre hacerlo con cabeza o hacerlo a lo bruto es justo lo que separa a los corredores que llegan a la línea de salida con opciones reales de disfrutar y de rendir, de los que se plantan con fatiga acumulada, con molestias en todas las partes del cuerpo y con la sensación de haber estado improvisando hasta el último día. Porque preparar un maratón en tan poco tiempo no consiste en correr mucho y ya está. Consiste en entender muy bien qué es lo que te limita de verdad, qué adaptaciones necesitas priorizar y qué estímulos te van a acercar a la línea de salida sin haberte roto antes. Y cuando el margen es tan corto, no puedes perder semanas haciendo cosas que suenan bien pero que luego no transfieren. Tienes que afinar muchísimo más, tienes que saber cuánto volumen puedes tolerar, cuánto impacto puedes asumir, cómo usar la fuerza para mejorar tu economía de carrera y cómo encajar todo esto dentro de tu vida real, porque tu vida no se detiene porque estés preparando un maratón. Y para que te lleves valor desde ya mismo, apunta estas 3 ideas si alguna vez te has planteado preparar un maratón con tan poco margen. 1. Tener fondo no significa estar preparado para correr 42 kilómetros. 2. En una preparación tan corta, lo más importante no es hacer más, es seleccionar lo mejor. Y 3. Cuando el tiempo aprieta, la fuerza, la técnica y la gestión de la fatiga dejan de ser complementos y pasan a ser el núcleo de nuestro plan. Ahora quiero que te imagines a alguien con muchas ganas, compromiso y una base física decente, pero con solo 12 semanas por delante, muy poco margen para equivocarse y una realidad personal bastante exigente alrededor. Pero antes de seguir, quiero que tengas claro algo muy importante. Esto no es un ejemplo inventado ni una historia teórica para ilustrar este vídeo, es un caso real, la historia de un ciclista que decidió preparar un maratón conmigo. Sobre el papel podía parecer suficiente para ponerse en forma, al final venía con motor, venía con disciplina y estaba acostumbrado a entrenar muchísimas horas, pero el maratón no perdona atajos y correr 42 kilómetros no tiene nada que ver con tener una buena forma cardiovascular sobre la bicicleta. Al principio todo parece estar controlado, las primeras semanas salen, el cuerpo responde, las sensaciones acompañan y parece que la transición está funcionando, pero en cuanto empiezan a acumularse los kilómetros, el impacto, el cansancio muscular y la falta de recuperación, la preparación empieza a enseñarte muy rápido dónde están tus límites de verdad. Porque una cosa es tener un gran motor y otra muy distinta es tener el cuerpo preparado para sostener miles y miles de apoyos seguidos durante más de 2 horas y media o 3 que estés corriendo. Y ahí es donde la historia se vuelve interesante, porque no va de un plan perfecto ni de una preparación ideal, va de tomar las decisiones inteligentes para construir una preparación viable dentro de un contexto que, siendo sinceros, no siempre es el más adecuado ni el más cómodo. Así que quédate conmigo porque ahora viene lo más importante. Voy a enseñarte cuáles fueron los verdaderos cuellos de botella de esta preparación, por qué el problema no era solo cardiovascular y cuáles fueron las 3 claves que marcaron la diferencia para llegar a la línea de salida del maratón con garantías. La fuerza para mejorar la economía de carrera, el trabajo de técnica y de rebote de tobillo para reducir el coste energético de cada zancada y la capacidad de adaptar las semanas a una vida real, con su trabajo nocturno, su sueño imperfecto y un hijo recién nacido en casa. Pero antes te leo. Quiero que me dejes en los comentarios y me digas cuántas semanas dedicas tú a preparar un maratón, 12, 16, 20, más, menos, porque la mayoría de personas que se plantea correr un maratón o preparar un maratón en tan poco tiempo lo hace por un mismo motivo, porque tiene ilusión, porque tiene ganas, quizá incluso tiene cierta
base y piensa que con apretar un poquito más durante unas semanas puede llegar bien. Pero el problema no suele ser la motivación. Aquí el problema es que el maratón no te exige solo resistencia cardiovascular, te exige tolerancia al impacto, eficiencia de carrera, capacidad muscular para sostener miles de apoyos y sobre todo una adaptación progresiva que no siempre se puede acelerar sin pagar un precio. Y aquí aparece el primer choque con la realidad, porque una cosa es sentirte bien entrenando durante una hora, incluso hora y media, y otra muy distinta es preparar el cuerpo para correr 42 kilómetros. El corazón puede ir bien, las ganas pueden estar intactas, pero si la musculatura no tolera el impacto, si la técnica se viene abajo cuando aparece la fatiga o si la carga semanal se dispara más rápido de lo que el cuerpo puede asimilar, empiezan a aparecer las señales que casi todos conocemos. Piernas pesadas, molestias raras, sensación de rigidez, sobrecargas y esa impresión de que el motor todavía tira pero que el cuerpo ya no le acompaña. Así que aquí va una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que de cardio, de corazón, ibas bien pero que tus piernas, tus tendones o tu cuerpo en general no estaban listos para seguir sumando kilómetros? Ponme sí o no en los comentarios, porque eso es precisamente uno de los errores más comunes cuando alguien intenta preparar una larga distancia en tan poco tiempo. Pensar que estar en forma es lo mismo que estar adaptado para correr un maratón. El deseo, en este caso, era bastante claro: llegar al maratón con opciones reales de hacerlo bien, no solo de terminarlo a cualquier precio, no solo de sobrevivir los últimos kilómetros, sino de construir en 12 semanas una preparación lo bastante sólida como para plantarse en la línea de salida con confianza, con el cuerpo preparado y con la sensación de que dentro de las limitaciones del tiempo se había hecho el trabajo correcto. Pero había un segundo reto que hacía que todo sonase mucho más interesante. No solo teníamos poco margen para preparar la prueba, también teníamos una vida real alrededor que condicionaba cada semana. Trabajo nocturno, un hijo recién nacido, el descanso irregular y la necesidad de ajustar continuamente el plan sin perder el rumbo. Y ahí es donde preparar un maratón deja de ser solo una cuestión de fisiología o de teoría de entrenamiento y se convierte también en una cuestión de estrategia, de priorizar bien y de entender que cuando no puedes hacerlo todo tienes que acertar mucho con lo que sí que haces. Y ya sabes, si te gusta aprender a entrenar con inteligencia y no solo a entrenar más, suscríbete ahora mismo al canal y forma parte de esta comunidad de corredores inteligentes. Y ojo, porque en un momento te voy a contar el error número 1 que habría arruinado esta preparación desde el minuto 1, que es intentar compensar la falta de tiempo metiendo más kilómetros de lo que el cuerpo era capaz de tolerar. Preparar un maratón en 12 semanas no va de encontrar un plan milagroso, no va de sufrir más que nadie y tampoco va de encadenar sesiones épicas para sentir que estás haciendo lo correcto. Va de entender qué necesita realmente el cuerpo para llegar a la salida con opciones y qué cosas, aunque suene bien sobre el papel, en un contexto así pueden estar restando más que sumando. Porque entrenar de verdad, lo vuelvo a repetir, no es acumular por acumular. Entrenar de verdad es saber qué estás buscando en cada sesión, qué papel cumple dentro de todo el conjunto. Y cuando el tiempo es tan corto, eso se vuelve todavía mucho más importante, porque ya no puedes permitirte errores de selección. No se trata de hacer un poco de todo, se trata de identificar cuáles son las adaptaciones que más van a transferir al maratón y construir alrededor de ellas. Y para que lo veas claro, aquí tienes 4 señales de que una preparación corta para maratón se está planteando mal desde el inicio. 1. La mayor parte del plan gira solo alrededor de sumar kilómetros. 2. La fuerza se deja solo para cuando sobre tiempo. 3. Las semanas no tienen en cuenta la recuperación real de la persona. 4. Se entrena pensando en lo ideal en vez de lo sostenible. Si aparecen esas 4 cosas, lo más probable es que no estés construyendo una preparación sólida. Estés acumulando fatiga con fecha de caducidad. La idea importante aquí es esta. En una preparación corta, el éxito no viene de hacer más cosas, viene de hacer mejor las pocas cosas que realmente importan. Y en este caso hubo 3 prioridades muy claras desde el minuto 1. Mejorar la economía de carrera con trabajo de fuerza, reducir el coste mecánico de cada zancada con el trabajo de técnica y de rebote de tobillo. O sea, mejorar el stiffness y ajustar las cargas a una vida real donde no todo
y va a ser perfecto. Si te has visto reflejado en alguna de estas situaciones, quédate, porque lo que viene ahora te va a ordenar muy bien cómo pensar una preparación de maratón cuando el margen es tan justo y cada semana cuenta. La gran idea con la que quiero que te quedes es esta: cuando solo tienes 12 semanas para preparar un maratón, no gana el que más entrena, gana el que mejor ordena las adaptaciones, porque el maratón no te pide solo corazón, no te pide solo pulmón y tampoco te pide solo cabeza, te pide un cuerpo capaz de sostener el impacto, una técnica que no se desmorone con la fatiga y una economía de carrera que te permita avanzar gastando la menor energía posible en cada paso. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que no puedes plantear la preparación como una simple suma de kilómetros semana a semana. Significa que cada sesión tiene que tener una función muy clara. Algunas van a construir la base aeróbica, sí, las típicas tiradas largas, pero otras van a servir para enseñar al cuerpo a correr mejor, a absorber mejor el impacto, a devolver mejor la energía en cada apoyo. Y cuando ese trabajo está bien hecho, no solo llegas más preparado al maratón, llegas con una sensación muy distinta. El cuerpo acompaña, la zancada se mantiene, el esfuerzo se reparte mejor durante toda la carrera. Y por eso esta preparación tenía que apoyarse en algo más que en correr, porque si solo corríamos más, el riesgo era muy alto: acumular fatiga antes de haber construido la tolerancia que necesitaba el ciclista. En cambio, si conseguíamos que el cuerpo fuese más eficiente, más estable y más resistente al impacto, entonces cada kilómetro sumado tenía mucho más valor. La gran idea, por tanto, no era hacer una maratón en 12 semanas. La gran idea era construir en 12 semanas un cuerpo capaz de correr una maratón de la forma más eficiente y sostenible dentro del tiempo disponible. Y esa diferencia cambia completamente cómo entrenas, cómo eliges las sesiones de entrenamiento y cómo interpretas el proceso. Y ahora viene la parte clave, porque para llegar a esa idea hubo que desmontar varias creencias sobre lo que supuestamente hay que hacer cuando vas justo de tiempo para preparar una prueba tan larga. Porque muchos corredores se creen que si tienes poco tiempo para preparar un maratón, la solución es muy simple: correr más kilómetros, más tiradas largas, más días sumando, porque ya no queda margen. Y ese es precisamente uno de los errores más peligrosos que puedes cometer, porque cuando tu cuerpo todavía no ha desarrollado esa tolerancia al impacto, aumentar el volumen demasiado rápido no acelera la adaptación, al revés, la sabotea. La segunda creencia muy típica es pensar que la fuerza estorba en una preparación de maratón tan corta, como si fuese solo un extra interesante cuando sobra tiempo, pero precisamente cuando va justo en un contexto así, la fuerza no es un complemento, es una herramienta central, porque mejorar la economía de carrera, estabilizar la zancada y hacer que cada apoyo cueste menos energía no solo te va a ayudar a correr más eficiente, también te va a proteger de parte del desgaste que va a llegar sí o sí a consecuencia del aumento del volumen. La tercera creencia es que si tienes base aeróbica o vienes de estar en buena forma, puedes trasladar ese estado directamente al maratón. Pero el maratón no se corre solo con motor, se corre también con tus tendones, con tus fascias, con tu musculatura, con tu técnica bajo fatiga y con un cuerpo que sea capaz de seguir sosteniendo la mecánica cuando ya llevas mucho tiempo acumulando impactos consecutivos. Y eso no se improvisa. Y la creencia definitiva con la que quiero que te quedes en este vídeo es esta: en una preparación corta no puedes entrenar como si estuvieras todo el tiempo del mundo, pero tampoco puedes entrenar con miedo. Lo que necesitas es priorizar muy bien, colocar cada estímulo donde toca y aceptar que mejorar no va de hacerlo todo, sino de hacer lo más transferible en el momento adecuado. Y aquí te doy unos consejos si estás preparando una distancia larga con tan poco margen de tiempo. 1. Si tu cuerpo todavía no tolera bien el impacto, no aumentes los kilómetros solo porque sí. 2. Si vas justo de tiempo, la fuerza bien hecha te da más retorno del que te imaginas. 3. Si duermes mal o tu semana viene bien cargada, el plan tiene que adaptarse a ti y no al revés. Y 4. Llegar sano a la salida vale mucho más que completar 3 entrenamientos heroicos que luego te dejan tocado. Ahora sí, vamos a entrar en la parte práctica del vídeo, porque aquí es donde de verdad se decidió esta preparación. Cómo estructuramos las semanas, qué papel tuvo la fuerza y cómo fuimos progresando sin caer en el error de querer correr más de lo que el cuerpo podía asimilar. Aquí puedes ver cómo fue la preparación real en Training Peak.
Aquí es donde de verdad se entiende cómo se planteó este maratón con tan poco tiempo. Y lo primero que salta a la vista es que no era una planificación basada únicamente en correr todos los días ni en sumar kilómetros sin ningún tipo de control. Era una estructura bastante clara, con días de carrera muy concretos, con sus sesiones de fuerza, como puedes ver, repartidas durante la semana y una progresión pensada para llegar con las piernas frescas al día del maratón. Lo primero que hicimos fue aceptar una realidad. El gran limitante no era solo el sistema cardiovascular, en el caso de un ciclista era la tolerancia al impacto corriendo. Y cuando entiendes eso, cambia completamente cómo organizar todas las semanas. Porque ya no buscamos meter únicamente volumen, buscamos colocar el volumen justo que su cuerpo pueda asimilar y rodearlo de estímulos que mejoren la economía de carrera y la resistencia muscular específica. Si te fijas en la preparación, aparece una idea muy clara desde el principio. La fuerza no está puesta como algo secundario, está integrada dentro de la semana. Hay varios días donde aparece el trabajo de fuerza y eso no es casualidad, era una de las bases del plan, porque en un ciclista y en una preparación tan corta como esta, la fuerza te ayuda a sostener la zancada, a estabilizar mejor la cadera, a proteger el complejo pie-tobillo y hacer que cada apoyo sea mucho más eficiente. Y cuando hablamos de maratón, esto no es un pequeño detalle, eso es lo que te permite que el gesto no se venga abajo cuando llevas muchos kilómetros acumulados. La segunda pieza importante fue el trabajo de técnica y de rebote de tobillo, y esto conecta directamente con la economía de carrera, porque no solo queríamos que hubiese motor para correr, queríamos que cada zancada costase menos energía, queríamos mejorar esa capacidad de entrar, de apoyar y de salir del suelo con más rigidez útil, con menos colapso y con una mejor devolución de energía. Al principio esto puede parecer muy fino, muy de laboratorio, pero en una maratón cada pequeño ahorro energético se multiplica cientos y miles de veces. Por cierto, si este tipo de explicaciones sobre cómo estructurar una preparación de maratón te resultan útiles y te están gustando, déjale un like al vídeo, que así sé que quiere más contenido como este. Luego, a nivel de carrera, la estructura semanal se ve bastante bien también. Mira, hay muchos rodajes en zona 2 para construir bases, por ejemplo, se ve un rodaje de 25 kilómetros en zona 2, otro rodaje de 60 minutos también en zona 2, y ese tipo de trabajo tenía todo el sentido del mundo. No buscábamos hacer días heroicos, buscábamos acumular adaptación aeróbica y adaptación mecánica con una carga muy controlada. También vemos entrenamientos más específicos como ese 2x6000 del famoso test de Gabela, que ya no tiene una pista clara de por dónde iba la preparación. No era solo correr suave, también había trabajo orientado a afinar el ritmo, sensaciones de competición y capacidad de sostener esfuerzos largos cerca del objetivo. Y eso en una preparación de maratón es clave, porque no basta con aguantar mucho tiempo corriendo, tienes que empezar a enseñarle al cuerpo cuál es el ritmo al que quieres competir y cómo te sientes tú al sostenerlo. Y otro detalle importante, la tirada larga no aparece tratada como un acto aislado o como la única sesión que importa a lo largo de la semana. Forma parte de un ecosistema, porque una maratón no se prepara solo con una tirada larga semanal, se prepara con cómo llegas a esa tirada, con cómo recuperas después y con si el resto de semana suma o resta. Por eso había días de descanso colocados con intención y por eso también se ve que no todo era correr. En la parte final de la preparación también se aprecia algo que para mí es clave, la descarga previa al maratón, el famoso tapering. Si te fijas en esta última semana, justo antes del maratón de Sevilla, ya se ve una reducción muy clara de la carga. El volumen total baja bastante, las sesiones son más cortas, más controladas y el objetivo dejó de ser construir para pasar a conservar lo que ya has construido y llegar con frescura a la línea de salida. Esto es algo que mucha gente hace mal cuando va a ajustar el tiempo, porque como sienten que han entrenado poco o que podrían haber hecho más, intentan apretar hasta el último momento y eso suele salir muy caro. Aquí no, aquí se hizo exactamente lo que tocaba, redujimos el volumen, mantuvimos algo de activación y permitimos que el cuerpo absorbiese todo ese trabajo de las semanas anteriores para llegar con las piernas frescas al día clave. Así que, si tuviera que resumirte la lógica técnica de esta preparación en pocas ideas, serían para mí estas cuatro.
La primera, el volumen de carrera se controló mucho para no pasarse con el impacto. Segunda, la fuerza tuvo un papel central para mejorar la economía de carrera y la tolerancia mecánica. Tercero, se metieron sesiones específicas que enseñaban al cuerpo a sostener el ritmo deseado de maratón sin necesidad de hacer ninguna barbaridad. Y cuarta, la planificación se adaptó a su vida real, con descansos, flexibilidad y una descarga bien hecha. Y ahora que ya has visto cómo se estructuró de verdad la preparación, viene la pregunta que todo el mundo se hace: ¿qué resultados puedes esperar cuando haces una maratón así? ¿Qué sensaciones sueles encontrar el día de la carrera? ¿Y cómo saber si una preparación tan corta te ha dejado listo para rendir el día del maratón? Pues cuando haces una preparación así con solo 12 semanas, los resultados no se valoran solo por el crono final ni por si un día te sale la marca que deseabas o no. En un caso como este se valoran por algo mucho más importante: llegar el día del maratón con un cuerpo capaz de sostener gran parte de la distancia, con una mecánica razonablemente estable, sin haberte roto en el proceso, sin haberte lesionado y con la sensación de que dentro del margen que había has construido una base real y no simplemente has acumulado entrenamientos por acumular. Y esto, en el caso de Jesús, lo vimos muy claro. Estamos hablando de un ciclista con muchísimo motor, con muy buena capacidad de sufrimiento y con experiencia entrenando, pero con muy poco bagaje reciente corriendo. Y con una limitación muy importante: no era el sistema cardiovascular lo que había que desarrollar, era el cuerpo que tenía que aprender a tolerar todo el impacto que le íbamos a meter, a sostener la musculatura y a correr de forma eficiente durante muchísimos kilómetros seguidos. Por eso, uno de los primeros resultados que esperas ver en una preparación bien planteada no es simplemente correr más rápido, sino sentir que toleras mucho mejor el hecho de correr. Al principio muchas veces el problema no es el cardio, el problema es la rigidez, las agujetas, la carga muscular, la molestia del tendón, la sensación de que las piernas se castigan enseguida. Pero cuando controlas todo el volumen, metes la fuerza con sentido, mejoras poco a poco la economía de carrera, empieza a pasar algo muy interesante: que correr deja de sentirse algo extraño, algo caro a nivel mecánico. Cada zancada empieza a costar menos, el cuerpo rebota mejor, la musculatura se adapta y la fatiga mecánica tarda mucho más en aparecer. De hecho, eso fue una de las claves del proceso de Jesús. Al principio hubo que respetar mucho esa transición del ciclismo al running. Entender que Jesús tenía el motor, pero todavía no tenía el chasis, y a partir de ahí construir poco a poco esa tolerancia al impacto que le faltaba. El segundo cambio suele verse en la estabilidad del ritmo y en la capacidad de sostener esfuerzos cada vez más específicos sin que aparezca tanto la fatiga. Cuando metes rodajes largos en zona 2, trabajo de ritmo de maratón, sesiones bien colocadas de series a lo largo de la semana, no solo mejoras la resistencia general, empiezas a construir algo mucho más útil para el maratón: la capacidad de correr con una cierta eficiencia, incluso cuando ya llevas bastante fatiga acumulada. Y eso también se vio en el caso de Jesús. Jesús fue capaz de llegar al maratón y sostener durante muchos kilómetros un ritmo ambicioso para el tiempo que llevaba preparando la prueba. Luego, la carrera nos enseñó también una lección muy importante, y esto me gusta mucho que quede remarcado, porque forma parte de los resultados que podemos esperar en una preparación así. El cuerpo puede estar bastante mejor preparado, pero si gestionas mal un momento de la carrera, si te sales del plan o si cruzas ciertas líneas antes de tiempo, el maratón te lo recuerda enseguida. De hecho, si quieres ver esa parte con todo el contexto, con lo que él sintió en la carrera, en la preparación, los errores que cometió y cómo vivió el muro y por qué aún así terminó tan satisfecho, te recomiendo que vayas a ver la entrevista completa de Jesús, porque ahí cuenta la experiencia desde dentro y merece muchísimo la pena. En su caso, apareció ese muro muscular alrededor del tramo final, no tanto porque la preparación no hubiese sido mala, sino porque la prueba exige una precisión enorme y pequeños errores de ritmo se pagan mucho cuando todavía quedan muchos kilómetros por delante.
Pero incluso con eso, el resultado fue muy revelador, porque no estamos hablando de alguien que se arrastró hasta meta roto por completo o que acabó destrozado durante una semana. Todo lo contrario, uno de los datos más interesantes de esta historia es precisamente cómo recuperó después. Jesús esperaba acabar muchísimo más roto y sin embargo, tras 2-3 días duros, consiguió dormir bien, salir a correr, salir en bici, quedarse con ganas de más de correr otra maratón, y eso dice muchísimo del proceso, porque cuando una preparación está bien hecha, aunque el día de la carrera haya errores, aunque haya un muro muscular o aunque el resultado no sea exactamente el soñado, el cuerpo suele responder mejor, recupera mejor y se queda con margen para seguir mejorando y progresando. También suele mejorar mucho la percepción del esfuerzo. Ritmos que unas semanas antes parecían agresivos empiezan a sentirse más naturales. Y no porque en 3 meses te hayas convertido mágicamente en otro corredor, sino porque el cuerpo ha empezado a coordinar mejor lo que ya tenía. Mejor apoyo, mejor fuerza útil, mejor tolerancia a los impactos, mejor gestión de la carga y una estructura semanal bastante más inteligente. Y aquí viene una de las señales más importantes de que una preparación tan corta como esta ha ido por el buen camino. No es solo llegar al maratón, es llegar las últimas semanas con la sensación de que el cuerpo todavía responde, de que no estás completamente vacío y de que puedes absorber la descarga y presentarte con confianza a la salida del maratón. En este caso, de hecho, la preparación permitió llegar al maratón con opciones reales de competirlo y de hacer marca personal. Y si quieres una referencia para evaluar si una preparación de este tipo te está funcionando, fíjate en señales como esta. La primera señal es que cada vez toleras mejor los rodajes y acumulas menos fatiga residual. La segunda es que las sesiones específicas salen con una mecánica más estable y con menos sufrimiento inútil. Tercero, que recuperas razonablemente bien entre cargas y puedes seguir encadenando semanas sin que todo se venga abajo. Y cuarta, cuando termina la carrera, más allá del cansancio lógico, te quedas con ganas de seguir entrenando y no con la sensación de que no quieres volver a correr en meses. Y eso para mí vale muchísimo, porque al final una preparación no solo tiene que llevarte a la meta, tiene que hacerte mejor corredor que al principio. Un corredor más adaptado, más consciente de sus límites, más eficiente y con una base sobre la que puedas seguir construyendo. Y eso, en el caso de Jesús, pasó. Terminó satisfecho, aprendió muchísimo del proceso y acabó con ganas de correr más maratones. Así que sí, una preparación de 12 semanas puede dejarte listo para competir, pero solo si la lógica del proceso ha sido buena. Porque al final, en una maratón no siempre gana el que más entrena, gana quien llega mejor adaptado para resistir esa distancia. Y aquí es donde quiero dejar algo claro. Esto no va de venderte la idea de que cualquier corredor puede preparar un maratón en tan solo 12 semanas y ya está. No va de romantizar una preparación corta ni de decirte que este sea el camino real o ideal. De hecho, en la mayoría de los casos yo prefiero trabajar con muchísimo más margen, porque el maratón recompensa la paciencia y castiga bastante a la improvisación. De hecho, en la mayoría de los casos yo prefiero trabajar con mucho más margen, porque el maratón recompensa al corredor paciente y castiga bastante al que improvisa. Pero precisamente por eso esta preparación tiene valor, porque no se resolvió con épica ni con entrenamientos heroicos, se resolvió con criterio, entendiendo que el verdadero cuello de botella no era solo el sistema cardiovascular, sino la capacidad que tenía el cuerpo del ciclista para tolerar el impacto, sostener la técnica de carrera y mantener una economía de carrera razonable durante 42 kilómetros. Y cuando entiendes eso, la planificación deja de ser una lista de entrenamientos y pasa a ser una estrategia, porque desde la fisiología aplicada al running esto tiene todo el sentido del mundo. Sabemos que el rendimiento en un maratón no depende únicamente del consumo de oxígeno máximo o del umbral de lactato, también depende de la economía de carrera, de la resistencia muscular al daño, de la capacidad de producir y reutilizar energía con eficiencia y de la tolerancia estructural al gesto repetido de correr. Y cuando el tiempo es tan corto, tan breve, esas variables pesan todavía más, porque no puedes permitirte semanas vacías ni entrenamientos que suenan bien, pero que de verdad no transfieren luego al rendimiento del maratón. Por eso, en esta preparación, la fuerza tuvo tantísimo protagonismo. Por eso, el trabajo de técnica, el trabajo de stiffness no era un adorno. Por eso, los rodajes, las sesiones específicas
Las semanas de tapering estaban colocadas con intención, porque no se trata de entrenar mucho, se trataba de entrenar con lógica para que cada estímulo empujara justo donde más falta hacía. Y esa es la idea que quiero que te lleves de este vídeo. Incluso aunque no estés preparando un maratón, muchas veces el proceso no depende de hacer más, depende de identificar mejor qué es lo que realmente te limita y de construir el entrenamiento alrededor de eso. Porque cuando haces eso, entrenas con mucha más transferencia y con mucha menos basura dentro de tu plan. Al final de eso va todo esto, no de entrenar más por entrenar, sino de entender cómo funciona tu cuerpo, cómo organizar mejor tus semanas y cómo convertirte en un corredor inteligente de verdad. Y si tú también quieres aprender a entrenar así, te dejo el enlace en la descripción para que veas cómo funciona el programa Correr Inteligente y cómo podemos trabajar juntos para preparar tu próxima carrera con criterio y con sentido.